Os vamos a presentar nuestras herramientas Nomenclator Manager y Nomenclator for Revit, herramientas que nos van a permitir la implantación BIM correctamente y la aplicación de la implantación BIM, por lo menos desde la interfaz de Revit. Por eso una herramienta se llama Nomenclator Manager, para crear y gestionar esas normas de modelado, esos planes de ejecución y esa parte de codificación de elementos del modelo. Y la otra aplicación se llama Nomenclator for Revit, porque se va a instalar dentro de Revit una serie de herramientas que nos van a permitir automatizar y consultar la aplicación de normas previamente creadas en Nomenclator Manager. Uno de los problemas principales en las implantaciones BIM es que se crean protocolos, se escriben en tochos muy grandes de muchas hojas, se guardan en un cajón, pero nosotros hemos pensado que es mejor hacerlo todo digital, es decir, crear esas normas de implantación, esas normas de modelado, esos BIPs de forma digital en Nomenclator Manager, y que la aplicación sea más sencilla mediante herramientas automatizadas y ya dentro de Revit. Una vez que instaléis Nomenclator Manager, esta aplicación aparecerá dentro de las herramientas en Windows. Aquí la tenemos, Nomenclator Manager. Y lo primero que tenemos que hacer es indicarle a Nomenclator Manager dónde queremos guardar nuestros estándares, los estándares de nombrado, de normas de modelado, los planes de ejecución BIM. Veis que tenéis un botón aquí, podéis elegir cualquier carpeta. Y una vez que hayáis elegido dónde queréis guardar los estándares, tenéis que crear un nuevo estándar. Vamos a crear un nuevo estándar. Vamos a llamarle demostración, por ejemplo. Demostración. Y una vez creado, veréis que aparece aquí disponible dentro de los estándares. Estará vacío, pero vamos a darle a siguiente. En la interfaz veis arriba, como en todas las interfaces, no tiene nada de especial, como tenemos una serie de cabeceras. Esta primera cabecera tiene las herramientas propias de la creación de estándares BIM, para planes de ejecución BIM, para requerimientos del cliente, incluso, ahora lo veremos, para crear normas de implantación BIM en general. Esa es una de las dos funciones básicas que tiene Nomenclator Manager. Esta creación de estándares, de BIP, de AIR, todos muy parecidos. Y la otra función, que es la original, es la aplicación de nomenclaturas a elementos del modelo, por tipos de capas, muros, techos, para familias cargables, para vistas, para planos, habitaciones. Incluso podemos codificar los nombres de los materiales y crear parámetros compartidos que nos van a ayudar a codificar esas nomenclaturas. Pero repito, tenemos dos partes principales. Una parte de BEP-AIR o de estándares BIM para implantación, con datos generales, el software a utilizar, fases, estructura de carpetas, federación del modelo. Todos estos conceptos que hemos aprendido en el curso de gestión BIM. Objetivos BIM. Y la otra parte es la de nomenclaturas. Vamos a empezar viendo la parte más propia del curso, que es la de gestión BIM, para crear esos requerimientos del cliente o planes de ejecución BIM o implantaciones BIM con sus normas de modelado. No quiero ser muy exhaustivo, pero por ejemplo aquí tenemos la estructura de equipos de trabajo, los roles, los agentes, normas de modelado, incluso una matriz de Loin. Voy a abrirle simplemente a modo de ejemplo y muestra. No pretendo que aprendáis tan rápido a manejar la herramienta. Veis como lo primero que nos pide Nomenclator Manager son objetivos, fases, roles, equipos de gestión, equipos de tarea. Esto es necesario, son los pasos previos y la estructura lógica que marca la ISO 19650 para crear este tipo de documentos.
Toda la herramienta de BepAIR, de Nomenclature Manager, está total y absolutamente alineada con la ISO 19650. Por lo tanto, cuando hagamos esos Bep o AIR con Nomenclature Manager, sabremos que estaremos cumpliendo perfectamente esa norma. Como vemos, cuando queremos iniciar el proceso de hacer un BEP, puede ser igual en un AIR o en implantación BIM, o incluso, como ya hemos visto, cuando uno hace una familia en Revit, cualquier cuestión casi en BIM, debe definir lo primero de todo qué objetivos o usos BIM quiere para ese BIP, para esa familia, para esa implantación BIM, qué objetivos se tienen. Así que vamos a darle aquí a objetivos y usos BIM y vamos a crear un objetivo básico, uno solo, por no extendernos. Nombre, extracción de planos desde el modelo. Segundo, extracción de planos. Prioridad alta. Y la descripción, pues en esta descripción podemos extendernos un poquito más y escribir una descripción larga de exactamente a qué se nos referimos cuando decimos extracción de planos. Voy a pegar una descripción que ya hemos visto en las partes iniciales del curso, la descripción de qué es esto de extracción de planos. La voy a pegar. El proyecto se desarrollará a partir de un modelo virtual realizado de acuerdo con la metodología BIM, de tal forma que la información descriptiva del proyecto en 2 dimensiones, los planos, se genere a partir de dicho modelo, existiendo conexión directa entre la información de la maqueta y los planos y demás documentos entregados al cliente. Le ponemos una prioridad alta y salvamos. Pero intentamos salvar, pero ¿qué nos sucede? Hay que asociar, según la ISO 19650, los usos BIM a funciones. Aunque ahí pone roles y funciones, ya sabemos que en la ISO 19650 hay que hablar estrictamente de funciones. Así que vamos a crear funciones. Vamos a crear una función genérica, la de modelador de Revit, y le colocamos una descripción. En el campo de descripción vamos a pegar una descripción que ya tenemos preparada. Vamos para arriba para leerla un poco. Producción e información en el entorno Atos común, colaboración y coordinación, cumplimiento de normas. Y si leemos un poquito más para abajo, voy a poner el ratón en el texto, gestión de versiones, interoperabilidad, control de la calidad del propio modelo. Describimos perfectamente la función del modelador. En competencias e información podemos poner nivel alto Revit, por ejemplo, arquitecto o ingeniero o aparejador o delineante. ¿Y qué manejo de software se requieren en estos casos? En nuestro caso particular, estamos haciendo un BIP, una implantación BIM. Tenemos todo, como veis, todas estas opciones. Incluso podemos indicar un software que todavía no hemos indicado ningún software y qué nivel de habilidad mínima necesita. Por lo tanto, podemos, como veis, completar muy bien todos los requerimientos BIM, repito, para un BEP, para unos requerimientos del cliente o incluso pensando en una implantación BIM. Vamos a guardar esto. Suficiente. Ya hemos visto cómo crear una función, un rol. Por lo tanto, yo puedo vincular el objetivo BIM de extracción de planos a una de las funciones que he creado. Y salvamos. Y puedo cerrar la pestaña de objetivos y usos BIM, que ya tengo de los datos mínimos requeridos una función o rol, un objetivo BIM, y nos queda fases. Realmente la pestaña de fases las tenemos ya preparadas en estos campos. Pero vamos a darle aquí porque es más fácil todavía. Aquí, completando estos 5 apartados, puedes seguir con el resto de apartados. Fases. Vamos a poner que hay 2 fases, un proyecto básico y otro de ejecución. Vamos a hacerlo rápido, en mayúsculas, básico.
con una fecha de inicio y otra de acabado. Tendremos que tener una programación, un plan de tiempos, un cronograma. Eso lo exige la parte 2 de la norma, así que sabemos las fechas e hitos de entrega. Vamos a meter la fase de proyecto básico y ejecución. Me sobra una E, vamos a quitarla. Ejecución. Incluso puedo indicar ciertos hitos. Puedo poner, por ejemplo, un hito en el proyecto básico a mitad de camino al 50% de lo que es el desarrollo de proyecto básico, presentación de propuesta inicial. Para que así el cliente, por ejemplo, pueda comprobar que se cumple el programa de necesidades, ¿no? Descripción. Vamos a marcarle como comprobación de cumplimiento del programa de necesidades. Tendremos un cliente que quiere hacer, por ejemplo, un hotel y que le salen las cuentas del hotel si saca X habitaciones, la mayoría mirando al mar, o con piscina, con 2 piscinas, o con club deportivo. Bueno, en definitiva, los clientes tienen necesidades de programa de cumplimiento para hacer sus inversiones. Y esto es lo que se marca en este hito, por ejemplo. Y este hito, pues a mitad de camino del proyecto básico, yo le podría indicar una fecha. Y así con todas las fases. Yo puedo marcar diferentes hitos. Comprobación de presupuesto de ejecución. Podríamos marcar otro, recordando esta cuestión de hitos de la norma. Hay hitos. No tenemos que esperar, según la ISO 19650, a tener completamente el proyecto de ejecución para ver que es que el proyecto se pasa del presupuesto porque tiene calidades y acabados muy caros. Así que, por ejemplo, en el proyecto de ejecución, hito, comprobación, límite de presupuesto. Esto es estrictamente lo que marca la norma y, como veis en Nomenclator Manager, se puede cumplir muy bien porque están todos los apartados de la norma. Descripción. Damos doble clic. Comprobación de acabados y calidades que estén en rango de presupuesto. Bueno, nos podríamos extender más, pero se entiende, yo creo, el concepto. Y aquí la fecha. Pues a la cuarta o quinta semana, o a mitad de camino también, o al 30% del desarrollo del proyecto de ejecución, tenemos un hito del cliente porque antes de acabar el proyecto no queremos un proyecto acabado y que no cumpla porque sea muy caro los acabados. Cerramos y ya tenemos las fases con los hitos dentro de las fases, cumpliendo estrictamente con el camino que nos marca la norma ISO 19650 en su parte 2. Vamos a terminar de incluir algunos datos mínimos para poder arrancar un BIP, por ejemplo. Vamos a ir en este caso a por el equipo de gestión y luego a por el equipo de tarea. Tal y como dice la ISO, el equipo de gestión será nuestro propio despacho, nuestra propia empresa o nuestro departamento. Y ya puedo elegir dentro de ese equipo de gestión varios equipos de tarea, varios task team. Vamos a por el equipo de gestión. Vamos a suponer que es BeanLearning, nuestra empresa. Tenemos aquí un par de botones, añadir equipo de gestión o añadir equipo de tarea, task team. Vamos a añadir primero el nivel superior jerárquico, el equipo de gestión, la empresa, el despacho. Vamos a escribir valor, BeanLearning, en mayúsculas siempre. Y vamos a añadir task team, equipos de trabajo. Vale, olvidé elegir primero un equipo a BeanLearning, al equipo de gestión, para incluir en ese equipo de gestión el equipo de trabajo. Ahora sí.
y vamos a poner que es, por ejemplo, departamento arquitectura. Veis que jerárquicamente, ahora abro Beam Learning, vamos a incluir un equipo, un departamento de instalaciones. Seleccionamos Beam Learning, departamento, MEP. Y ya habría cumplido los dos requisitos que faltaban, tener equipos de gestión y tener equipos de trabajo. Una vez completados esos requisitos mínimos, podría cerrar la ventana y estaría en la interfaz normal de Nomenclator Manager. Nos quedamos con el primer botón, este de gestión del plan de ejecución BIM o requerimientos BIM, y vamos a empezar tal y como se lee, de izquierda a derecha, con las herramientas, por este orden, que es mucho más fácil. Vamos a la herramienta de datos generales. En esta pantalla puedo escribir datos generales del proyecto, como en cualquier memoria o trabajo o proyecto, nombre, código, la dirección del encargo. Bueno, vamos a escribir y rellenar alguno de ellos. Por ejemplo, vamos a poner que esto es una demostración de Nomenclator Manager. Importante es el código de proyecto. Vamos a imaginar en este segundo campo que es un proyecto real. Le pondríamos un código de proyecto de nomenclatura, una combinación corta de letras y números. Vamos a suponer que es el proyecto 012 del año 24. Podría ser perfectamente un código de proyecto. Como veis, tenemos direcciones de líneas, país, región, ciudad, fecha. Y bastante importante la revisión, la versión del documento. Aquí volvemos a incidir en una cuestión importante en cuanto a la trazabilidad de la información. No estamos dejando de hacer más que crear información, igual que en un proyecto, vamos a crear versiones. En este caso no es exactamente una versión P01 preliminar ni contractual, son versiones de protocolos. Podrían iniciarse perfectamente con una V, revisión, versión 1, motivo, inicial, por ejemplo, redactado, y en este caso, claro, aquí nos faltarían más funciones BIM. Hemos puesto estrictamente una función BIM que es el modelador, pero este documento realmente lo haría un BIM Manager. No pasa nada. Tengo aquí un botón que me lleva directamente a la herramienta de crear funciones. Ya tengo modelador BIM, pero claro, en pura lógica, este documento lo haría el coordinador BIM o BIM Manager. Vamos a incluir un coordinador BIM. Vamos a incluir en la descripción de esta función una función que tenemos ya preparada y escrita. Aquí la tenemos, vamos para arriba. Pues básicamente supervisión, coordinación multidisciplinar, gestión del entorno de datos común, revisión de estándares y cumplimiento de los mismos, interoperabilidad, gestión del flujo de trabajo. Bien, pues ya tengo perfectamente definidas, igual que con el modelador BIM, la descripción de las labores de esta función. Vamos a completar el campo de competencia, formación y experiencias requeridas, algo sencillo. Vamos a pegarlo desde un texto. Experiencia como modelador de 2 años al menos, ingeniero, aparejador o arquitecto con experiencia en proyectos con metodología BIM. Lo que el BIM Manager o coordinador BIM o el jefe de la empresa considere necesario. Manejo de software, pues todavía no hemos puesto software, ahora enseguida lo ponemos. Y el nivel y la habilidad mínima respecto de este software. Vamos a cerrar, elemento grabado, y veis cómo ya tengo el coordinador BIM, que sería el responsable de estar haciendo este plan de ejecución BIM. Así que podemos poner que está redactado por el coordinador BIM y supervisado quizás por un BIM Manager. Si necesitamos un BIM Manager, pues igual, lo vamos a hacer más sencillo todavía. BIM Manager. Lo grabamos. Redactado por el coordinador BIM y supervisado por quizá un BIM Manager en una jerarquía de empresa respecto a funciones BIM de modelador por encima del modelador coordinador
y por encima de los coordinadores BIM de los diferentes proyectos un BIM Manager general. Aprobado también por el BIM Manager. Y grabamos. Con esto habríamos completado este apartado de las versiones, que es cómo se gestiona, quién crea, quién revisa, quién aprueba los diferentes protocolos BIM o no BIM de una empresa. Podemos cerrar esta pantalla y aquí lo tenéis, la versión 1. En documentos previos tendremos esos datos previos de este plan BIM. Si esto es un plan BIM, por ejemplo, tendremos unos requerimientos del cliente, unos planos previos, unos módulos previos, una información previa para desarrollar este BIP. Los BIP no pueden nacer nunca de la nada más absoluta. Al menos deberían partir de algún que otro requisito mínimamente BIM por parte del cliente. Un LOD, unos requisitos y objetivos BIM, al menos. Podemos añadir aquí nuevos documentos. Vamos a suponer que hay un EIR. Vamos a suponer que hay un modelo previo. Y vamos a suponer que hay un estudio geotécnico. Toda la información o recursos de referencia que se contemplen en esta licitación que tiene que cumplir el BIP. Más abajo tenemos los nombres del cliente. ¿Cuál es el archivo del EIR? ¿Veis? Como yo ya he puesto que había un EIR, podemos indicar exactamente aquí cuál es el EIR, el pliego técnico BIM, al que tiene que dar contestación este plan de ejecución BIM, la forma del contrato, el tipo de activo, valor aproximado. Bueno, esto hay que cumplirlo o no en función de las necesidades del proyecto. Y tenemos más campos como la descripción del proyecto o observaciones sobre el software. Y aquí tendríamos el objeto o propósito de este plan BIM, en este caso, que sería a lo mejor una licitación pública o privada. O, aunque no haya muchos requisitos BIM, porque sean mínimos, que eso muchas veces sucede, indicarle al cliente cuál es el propósito del documento BIP que le está entregando, para que definamos qué es lo que se va a encontrar en el modelo una vez terminado. Vamos al software, que nos ha salido 2 veces y no lo hemos completado. Vamos a indicar el software a utilizar. En esta ventana de software podemos incluir los softwares que vamos a utilizar para crear nuestros modelos. Vamos a incluir, por ejemplo, Revit versión 2024, usado en los modelos de arquitectura, por ejemplo. Y quizá utilicemos Cipe, vamos a ponerlo en mayúscula, en su versión también 2024, por ejemplo, para MEP y estructuras. Es un caso clásico. Para las instalaciones y estructuras utilizar Cipe, por ejemplo. Y así con todo el listado de software que pretendamos utilizar. Ahora, como veis, si cuando me pregunte cualquier ventana de Nomenclator por el software a utilizar, veis que tengo una ventana específica de softwares y lo puedo elegir directamente, que nos ha saltado 2 veces y no he podido poner nada, justamente por no completar esta primera parte de software a utilizar en los datos generales. Esta es la ventana general inicial, que no hemos completado del todo porque son campos muy comunes, no hace falta. Vamos a darle aquí a grabar datos. Me está preguntando la fecha, ¿veis? Si no, no me lo guarda. Vamos a poner el día de hoy y la versión de las que hemos marcado y rellenado, la versión 1. ¿Veis que si me falta algún campo crítico, Nomenclator no me deja continuar? Ahora sí, ahora podemos grabar datos. A partir de ahora lo que tenemos que hacer es continuar secuencialmente de izquierda a derecha. El campo de revisiones hemos estado obligados a hacerlo previamente, pero veis que tiene su propia herramienta específica. A continuación el software. Yo puedo continuar con software. Vamos a poner Navisworks, por ejemplo. Versión 2022 para coordinación de disciplinas. Y grabamos.
O sea que puedo continuar en sus ventanas específicas completando el listado de software. En fases, lo hemos hecho también al principio del todo porque nos obligaba la interfaz de Nomenclator, pero puedo continuar haciendo fases. Y aquí viene la estructura de carpetas y la federación del modelo. Realmente ya lo hemos aprendido en el curso, pero realmente antes de la estructura de carpetas deberíamos definir la estructura federada del modelo. La secuencia lógica es conocer el proyecto que tenemos que hacer, tenemos que indicar qué objetivos BIM queremos desarrollar y cuando ya sepamos esos dos elementos previos, podemos dividir el proyecto en una estructura de modelo federado adecuada. Lo hemos estudiado y visto durante el curso. Vamos a suponer, por ejemplo, la estructura federada del modelo, que vamos a tener un modelo de arquitectura, un modelo principal, que lo va a hacer el departamento de arquitectura. ¿Veis? Ya tengo ya casi todo completado. No hay, tampoco hace falta en este caso la descripción, pero podríamos describir si es el pabellón A, B o C, o si es un aeropuerto es la parte izquierda o derecha. Si es un proyecto muy grande podemos entrar en este campo de descripción. O si es un proyecto residencial, si son los portales 1, 2 o los 3, 4, 5. La división que sea necesario. En este caso vamos a imaginar que es un modelo de arquitectura general, único para toda la arquitectura del proyecto. Podemos indicar el software, hemos dicho que lo íbamos a hacer con Revit y que iba a ser aquí un modelo 3D. Pueden ser modelos, vínculos, worksets cuando trabajamos en modelos centrales, grupos, muy útil para cuando trabajamos con grupos de vivienda, un modelo IFC, nubes de punto, CAD o cualquier otro tipo de archivo. Todos estos tipos de archivos pueden componer los diferentes archivos que montan o con los que se construye el modelo federado. No hemos puesto que iba a ser un modelo 3D y el formato de entrega, por supuesto, si es de Revit, RVT. Se nos olvidaba la descripción, vamos a escribir una descripción, modelo único de arquitectura, por poner una descripción sencilla. Y aquí ya tenemos el primero de los ficheros. Si el siguiente fichero es la estructura hecha en Zipe, añadimos modelo al mismo nivel, un modelo principal, estructura. Descripción, algo fácil en este caso, modelo estructural. ¿Quién debe hacerlo? Pues no tengo equipo o departamento de estructuras. Bueno, tengo un botón aquí que ya me puede llevar a esa ventana de equipos de tarea, que está más adelante en las herramientas de Revit, pero a la que accedo directamente desde este atajo. Vamos a crear en Beer Learning, lo selecciono Beer Learning, vamos a crear un equipo de trabajo, un task team. Departamento estructuras. Competencia. Modelado estructural. No estoy poniendo muchas descripciones muy complejas, pero como veis tenemos la capacidad de definir hasta el nivel que nos interese o que nos reclame el cliente. Ya tengo el equipo de estructuras, ya puedo seleccionar departamento de estructuras. Software, Zipe, que lo he definido antes. Tipo de archivo, pues el tipo de archivo de Zipe, que sería en este caso un modelo en 3D. Formato de entrega. La extensión es un zip, si no me equivoco, de los archivos. Y lo puedo dar a guardar. Que tengo un archivo de instalaciones o una nube de puntos. Vamos a imaginar que es una nube de puntos porque hay un entorno previo, una parte que se conserva, por no repetir un archivo de zip. Añadimos modelo.
también sería raíz. Nube de puntos, nube, vamos a ponerlo en mayúsculas, nube estado actual. Se puede encargar, por ejemplo, arquitectura. Es un archivo principal, igual que arquitectura y estructura. Descripción. Nube de puntos en el entorno y edificaciones actuales. Software. No tenemos software, pero la trataremos, por ejemplo, en Revit. Tipo de archivo es una nube de puntos. Y el formato, en este caso puede ser extensión RCP. Indicando estos datos tan precisos, lo que conseguimos es que la gente o los suministradores de información, porque probablemente esta nube de puntos se subcontrate, sepa exactamente qué se requiere en el flujo de trabajo, no haya dudas. Este punto es importante y significativo. Aquí se ve claramente la necesidad de esta información. No vaya a ser que contratemos con Leica o con cualquier otra casa y nos dé unos formatos que no nos convengan o con los que no podamos trabajar. Este ejemplo está muy bien para esta cuestión que comento. Imaginemos que la arquitectura se compone de plantas tipo en vínculos de Revit. Pues podemos poner esos vínculos, pues podemos poner planta tipo como un fichero RVT. No es un modelo principal porque va a descolgar de arquitectura. Lo va a tener que hacer también el departamento de arquitectura o un departamento de arquitectura BAC. Eso ya depende cómo organicemos nuestros equipos de trabajo. Por eso hace falta hacer los BIP, para tener en consideración esas cuestiones. Y descripción, pues planta tipo, portales 1 a 5, desde primera hasta cuarta. Vamos a suponer que la planta baja y el ático pues no suelen ser plantas tipo. Aquí describimos perfectamente lo que necesitamos. Una planta tipo que se va a repetir 4 veces, desde primera a la planta 4. 4 veces, el mismo vínculo de planta tipo. Software, Revit. Tipo de archivo, pues en este caso es un link. Y como podemos comprobar, describimos claramente la relación y jerarquía entre los diferentes archivos que componen el modelo federado. Vamos a guardar. Si desplegamos, vemos aquí planta tipo y podemos ir un poquito más lejos todavía. Esto es muy de Revit. Vamos a hacer grupos con las viviendas. Me coloco en la planta tipo y resulta que añadimos otros modelos. Queremos que vamos a suponer que esto es edificación, que estas viviendas, aparte de dividir el proyecto de arquitectura en plantas tipo por vínculo, los vínculos a su vez de planta tipo tienen grupos. Grupo vivienda A. Habrá una vivienda A, B, C, vamos a hacer una nada más. No es un modelo principal, va a colgar de planta tipo. Lo va a tener que hacer arquitectura. Vivienda tipo A. Software Revit. Tipo de archivo. En este caso es un grupo. Y el formato de entrega pues está dentro realmente del RVT. Vamos a poner RVT. Pero queda bastante claro cómo la estructura federal del modelo, por lo menos en la parte de arquitectura. El modelo arquitectónico lo vamos a crear con una planta baja, planta alta, los sótanos, pero la planta tipo que se repite 4 veces de la 1 a la 5, a la 1 a la 4, va a estar repetido 4 veces el vínculo. Pero a su vez, la planta tipo va a tener varios tipos de vivienda, como vínculos o como grupos. En este caso hemos decidido que sean grupos.